Mateo capítulo 5, versículo 9. Continuando con nuestra serie de las bienaventuranzas, el Señor dijo: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Usted puede repetir ese versículo conmigo, por favor? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y dígale a su vecino, dígale: ahí te van a hablar. Muy bien. Pacificadores, así es el título de mi mensaje en esta mañana, basado en esta declaración que hizo Jesús en el Sermón del Monte y que afirma que seremos bendecidos, dichosos, alegres, prósperos en todo aquellos que buscamos la paz. Porque eso es precisamente un pacificador. Es una persona que a toda costa busca la reconciliación en medio de cualquier conflicto. Los pacificadores son mediadores cuando surgen disputas. Son personas que promueven un ambiente de armonía y que fomentan la comprensión mutua. Un pacificador es uno que construye un puente que conecta dos puntos y no que levanta un muro que distancia. Son conciliadores, personas que se colocan en medio de dos partes que están en desacuerdo y que trabaja para intentar que lleguen a acuerdos que benefician a juntas partes. Ahora, no son personas pasivas. No son personas indiferentes que ven la crisis y que no hacen nada, sino que son agentes que promueven la solución en medio de los conflictos que se presentan. Después de haber conceptualizado lo que es un pacificador, mi pregunta es: ¿eres tú un pacificador? ¿Podría su esposa o su esposo decir: mi cónyuge es un pacificador? ¿Pueden tus hijos mirarte y decir: mi papá, mi mamá es un pacificador, una pacificadora? Y es que a todos nosotros, sin ningún tipo de exención, se nos van a presentar conflictos a lo largo de nuestra vida. Conflictos en el matrimonio, conflictos en la relación con nuestros padres, conflictos con nuestros hermanos, conflictos con compañeros de trabajo, conflictos con colegas, incluso conflictos en la iglesia. Y después de todo, un conflicto no es algo malo, sino que en la medida que aplicamos los principios de la palabra de Dios para buscar resolverlos, eso nos hace crecer espiritualmente y fortalece nuestros lazos relacionales. Hay conflictos que después de que pasan y el Señor trabaja en nuestras relaciones, nosotros damos gracias y decimos: alabado sea el Señor por esa situación de conflicto que dejó salir quizás algo que estaba incubado en el corazón de mi esposa, y que si no hubiera surgido ese conflicto, estaría ella atorada o envenenándose con lo que estaba sintiendo por dentro. Pero el tener la posibilidad de exponerlo, de decirlo y de ser liberados, es algo que nos hace creer, nos hace crecer. Entonces, bienaventurados, ¿quiénes? Los pacificadores. Dios es un pacificador. ¿Cuántos saben eso? De hecho, la Biblia llama a Dios el Dios de paz. Hay un coro, ¿no?, que dice así: y el Dios de paz aplastará a Satanás bajo nuestros pies. Él es el Dios de paz. Si Dios no fuera un pacificador, sino que fuera reactivo como muchos de nosotros, ya hubiera destruido a 3/4 partes de la humanidad, porque
Es increíble cómo hay gente que vive ajena a los principios de Dios, que no le importa alinear su vida con lo que Dios dictamina en las Escrituras, que odian a Dios, que se oponen a Él. Y sin embargo Dios, en su misericordia, hace salir el sol para buenos y para malos. Dios es un pacificador. Y la Biblia afirma que nosotros seremos llamados hijos de Dios. Ahora, ya somos hijos de Dios si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, pero otros a nuestro alrededor podrán constatar que evidentemente somos hijos de Dios cuando vean nuestra actitud pacificadora en medio de un conflicto. Así como Jesús dijo: conocerán que son mis discípulos cuando la gente vea que se aman los unos con los otros. Pero no solamente amar a los que nos caen bien, sino amar incluso a nuestros enemigos. Y eso es una característica de un pacificador. E insisto con mi pregunta inicial: ¿eres tú un pacificador? O la gente dice: uy, me está llamando fulano, suena el celular y uy, yo como que no le contesto porque siempre que hablo con él genera un problema. Es de esas personas que coloca bombas, por eso lo llaman bombero. Porque lo contrario a un pacificador es eso: un bombero. En vez de aplacar la ira que hace, la propaga. ¿Conoce usted ese tipo de personas? Lo contrario a un pacificador es una persona pleitista, belicosa, peleadora. Una persona que no es pacificadora desacredita el reino de Dios. Por ejemplo, alguien que ve a una pareja de esposos o a una familia teniendo pleitos, contiendas, gritándose, y ellos son los que van a la iglesia. Uy, tenaz. Porque los pacificadores deben evidenciar al Dios de paz. Por eso, mamás, escúcheme, hay hijos que no quieren venir a la iglesia porque usted no es una pacificadora. Ahora, aquí en la iglesia sí. Aquí todos somos pacificadores, pero al llegar a casa se nos cae eso y nos levantamos con una actitud de querer ser contenciosos e iracundos con las personas de nuestro hogar. ¿Qué dice la gente de ti? ¿Eres un pacificador o eres un pleitista? Entonces, uno de los requisitos que se necesita para yo ser un pacificador, primeramente, es tener paz en mi interior, porque no podemos dar de lo que no tenemos. No podemos promover o provocar en otros algo que nosotros no hemos experimentado por nosotros mismos. Este mundo adolece y sufre por falta de paz. Pero nosotros, los hijos de Dios, Jesús dijo: yo les daré la paz que este mundo no les puede dar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mi pregunta es: entonces, ¿por qué no eres un pacificador? Si has recibido la paz del Señor que este mundo no te puede dar, ¿por qué no eres un pacificador? La iglesia incluso necesita permanentemente una unción donde seamos sumergidos en la paz del Señor. Pablo bendecía a las iglesias y cuando los saludaba les decía en muchas ocasiones: gracia y paz. Dígale a su vecino: gracia y paz. Porque algunos son gracia y pleito. Gracias y ¿cómo es? De hecho, el mismo Pablo en la iglesia a Filipenses, desde la cárcel, él les dice: por nada estén afanados, sino sean conocidas sus súplicas con acción de gracias, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones. La fuente de nuestra paz es el Señor. Y si tú no eres un pacificador, es una evidencia de que te estás alejando de la fuente de esa paz
que es Cristo. Por eso es que para ser un pacificador necesitamos estar en paz con Dios. Si tú no tienes paz con Dios, si tú estás mal en tu relación con Dios, esa es la causa por la cual estás mal en tu relación con otras personas. En Job capítulo 22, versículo 21, el Señor nos dice: vuelve ahora, vuelve ya mismo en amistad con Él y tendrás paz. Y debido a eso te vendrá bien. Si yo pudiera leer este versículo en sentido contrario, diría lo siguiente: si no te reconcilias con Dios, sino que sigues comportándote como su enemigo, no obtendrás paz y todo lo que hagas te saldrá mal. Obtenemos esa paz con Dios, no por sacrificio humano, no por regalos y dádivas que podamos hacer, sino por medio de Jesucristo. Eso es lo que afirmó Pablo en Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y el Señor quiere ministrar de su paz en nuestros corazones. Porque cuando no tenemos paz en nuestra relación con Dios, cuando no estamos bien en nuestra relación con Dios, nuestras relaciones alrededor comienzan a estropearse. Y Jesús es el pacificador por excelencia. De hecho, la Biblia lo llama el mediador. Dice que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él murió en la cruz para ponernos a paz con Dios. Él derramó su sangre para reconciliarnos. Por eso la Biblia afirma, uno de los nombres con el que se conoce a Jesús es príncipe de paz. Y también nosotros tenemos el ministerio de reconciliación. Así que mientras estoy compartiendo en esta mañana, yo quisiera que usted se preguntara: ¿he sido un pacificador? ¿Cuántos matrimonios no se hubieran podido salvar por personas que ponen en obra este mandato? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Cuántas relaciones no se hubieran podido reparar cuando entendemos lo que significa ser pacificador? ¿Cuántas vidas no se habrían podido salvar? Porque hay gente que termina suicidándose. Ahora, no necesariamente morir biológicamente. Hay muertes ministeriales. Personas que se han suicidado en el propósito de Dios para sus vidas como resultado de no haber resuelto un conflicto. Y hay muchos hijos que dicen: mis papás quizás no se hubieran divorciado si yo hubiera sido un pacificador. Si en vez de tomar partido a mi conveniencia, me hubiera puesto en el centro y hubiera mediado como lo hizo Jesús entre Dios y el hombre. Tal vez tú estás en medio de un conflicto y lo que Dios demanda de ti es que seas un pacificador. Ahora, ¿qué dice el diablo? ¿Qué dice el mundo? Lo dice hasta con un adagio popular. Dice: usted no se meta en eso, porque el que se manda a redentor sale crucificado. ¿Lo han escuchado? Y dice: ay, si eso es problema de ellos dos. Pero en momentos Dios nos va a llamar a estar en la mitad de un conflicto y poder vivir bajo este principio. Ser promovedores de paz. Hebreos 12:14, la Biblia dice: busquen la paz con todos. Y no es fácil. No es fácil. Hay personas con las que es fácil hacer la paz, pero hay otras veces o otras personas con las que cuesta mucho. Salmo 34:14, buscan la paz y ¿qué? Y síganla. Y otro versículo más, si todavía usted no está convencido,
Primera de Corintios 7:5, a paz nos ha llamado Dios. Hacer la paz es un arte relacional donde se requiere la intervención del Espíritu Santo. Y Dios hoy quiere poner sobre nosotros esa responsabilidad, entre otras cosas, porque hay una bendición implícita. La bendición de que otros reconocerán que somos hijos de Dios. Es que permítame ir a algunas porciones de la Biblia. Bueno, solamente voy a mencionarlas y me voy a centrar en una. Pero pregunto, iglesia, ¿tiene usted en mente algunos personajes de la Biblia, aparte de Jesús, que ya lo mencionamos, por supuesto, a quien le podamos colocar este calificativo? Un pacificador. Escucho. Ejemplos. ¿La esposa de quién? Se llama Abigail. Ese es mi personaje central. ¿Qué otra porción de la Biblia? Muy bien. Abraham en su relación con su sobrino Lot. Recuerda que ellos tenían un conflicto, y para los que están tomando nota, Génesis 13 versículos del 5 al 8 dice que empezó a haber tanta prosperidad en Abraham y en su sobrino Lot, y que la tierra era estrecha y que su ganado era mucho. Y en el versículo 7 dice: hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y en el versículo 8 Abraham dijo a Lot: no haya más altercado entre nosotros dos, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿Y sabemos qué pasó? Que Abraham le dijo: escoge la porción de la tierra que tú quieras. Lo que tú escojas será tuyo. Y si tú escoges hacia un lado, yo me iré para el otro. Ahora, tremendo. Porque según esta porción, en ocasiones es preferible estar distanciados, en este caso el tío del sobrino, para que no haya conflictos entre sus pastores. Y eso es la actitud de un pacificador. Estar dispuesto a pagar un precio con tal de propagar la paz en el corazón. Y digo esto porque hay personas que se involucran con otras, y el primer síntoma que experimentan a nivel emocional es que pierden la paz. Conocen a alguien y ¡pum!, de repente se roban la paz. Y esa es una señal de que en ese momento debemos tomar distancia. Otro ejemplo. David, dijo alguien por ahí. Sí. ¿Y en relación a quién? Muy bien, tú miraste mis notas. No, mentira. David en relación a su suegro. No solamente era el rey, sino era su suegro. Y dice allí la Biblia en 1 Samuel 24 que los hombres alrededor de David querían provocarlo para que David se desquitara de todo lo que Saúl le había hecho, las lanzas que le había lanzado, cómo él estaba huyendo debido a esa obstinación de parte de Saúl por acabar con su vida. Y la Biblia dice en el versículo 7 de 1 Samuel 24: así David refrenó, reprimió, detuvo a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. David es un ejemplo de un promotor de paz en esta situación. Entonces, ¿es usted un pacificador o es usted un bombero que le cuentan una situación, un conflicto, y antes le echa leña? Uy, sí, hágale así, véngase así. Uy, es que ese desgraciado. Uy, es que ese... No. Pacificadores. Y eso revelará que somos hijos de Dios. Otro ejemplo antes de ir a Abigail, mi personaje central, Bernabé, en Hechos capítulo 9, versículo 26. La Biblia dice que cuando Saulo se convirtió, la gente le tenía miedo porque no creían que fuera un verdadero discípulo. Y en el versículo 27 dice que Bernabé lo tomó, o sea, empezó a caminar con él.
no lo dejaba ir ni al baño a solas porque tocaba vigilarle. No fuera que en el camino, quién sabe, matara a un cristiano. Lo tomó, lo trajo a los apóstoles y les contó, les dio testimonio. Bernabé es considerado en la Biblia como un pacificador. Y el personaje que me mencionó Marcela, la esposa de Nabal, su nombre Abigail. ¿Dónde encontramos esta historia en la Biblia? En 1 Samuel 25. Yo tengo aquí la nueva traducción viviente. Aquí en la pantalla ustedes van a ver la traducción del lenguaje actual. Y vamos a estudiar lo que pasó en este capítulo. Pero lo vamos a estudiar con lentes de pacificadores. ¿Qué puede enseñarme Abigail acerca de lo que debo tener yo para convertirme en un pacificador? Así que comencemos 1 Samuel capítulo 25. Voy a leer inicialmente versículo 2 y versículo 3 para colocarnos en contexto. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y era el tiempo de la esquila, de esquilar las ovejas. Ese hombre se llamaba Nabal. ¿Cómo se llamaba? Nabal. Y su esposa se llamaba Abigail. Por favor, repita el nombre de la esposa. Abigail. Quien era una mujer sensata y hermosa. ¿Cuántas mujeres en el corazón del Padre son así? ¿Por qué se bajó el tono de voz? Pero Nabal era un descendiente de Caleb y era grosero y mezquino en todos sus asuntos. No sé aquí cómo lo diga en esta versión. Maleducado. Pues bien, qué bonita pareja, porque él y ella son un contraste de personalidades totalmente diferentes. Y la primera pregunta que surge es: ¿por qué se casó Abigail con Nabal? Y lamentablemente usted sabe que en los tiempos que estamos recordando aquí en esta porción, muchos matrimonios eran matrimonios arreglados. Como que tenía que casarse el hijo mayor con la hija mayor de estas dos familias, y ellos ni podían tomar decisión. Gracias a Dios, hoy eso ha cambiado, amén. Pero Nabal, su mismo nombre significa necio. Así que cuando estemos hablando de Nabal, usted va a pensar en un hombre necio. ¿Conocen hombres necios? En un hombre insensato, que es otro sinónimo. Un hombre tosco, impulsivo, reactivo, pleitista, burdo, brocha. ¿Los conocen? Testarudo. Otro sinónimo me llamó mucho la atención: atolondrado. Así era Nabal, precipitado. Es decir, todo lo contrario a ser un pacifista o un pacificador. En cambio, Abigail, la Biblia dice que era una mujer sabia, de buen entendimiento, prudente, que generaba alegría. Su nombre significa la que le da deleite a su padre. ¿Y cuántos saben que cuando nosotros somos pacificadores, alegramos el corazón de Dios? Más allá de que finalmente usted como pacificador vea el fruto de una relación restaurada, usted debe quedarse también sabiendo que al obedecer a Dios está agradando al Señor, y que usted quiere ser un pacificador en una situación difícil para generar deleite en el Señor. Entonces tenemos a Nabal, ¿cierto? Con las características. Piense en alguien. Algunos pueden decir: ¿seré yo, maestro? Piense en Abigail, una mujer pacificadora. Y vamos a mirar el tercer personaje, que es David, versículo 4 en adelante, y el conflicto que ocurrió con Nabal. Versículo 4, retomo la lectura. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje: paz y prosperidad. ¿Cuál era el mensaje de David? Paz y prosperidad. Para ti, para tu familia, para todo lo que poseas. O sea, David venía en una buena actitud. Acabamos de ver que David era un hombre pacificador.
era amable. Me dicen que es el tiempo de esquilar las ovejas. Y recuerda que mientras tus pastores estuvieron con nosotros, nosotros nunca les hicimos daño. Nunca les robamos nada. Pregúntales a tus propios hombres y afirmarán que lo que te estoy diciendo es cierto. Así que, ¿podrías ser tú bondadoso con nosotros? Ya que estamos en un tiempo de celebración, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a las manos. Y los hombres le dieron este mensaje a Nabal, pero sorpresa, versículo 10, ¿cómo reacciona Nabal? ¿Quién es ese tal David? Dice la Biblia que él lo dijo con descrédito, con antipatía. ¿Quién se cree ese tal hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. Imagínense la situación. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos? De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal le había dicho. ¿Y qué dijo David? Tomen sus espadas. Y ya no mandó 10 hombres, sino 400 hombres. Si usted se imagina el desastre que estaba a punto de ocurrir. 400 hombres armados que iban por Nabal y todos sus siervos. Entre tanto, versículo 14, uno de los siervos de Nabal fue a hablar ¿con quién? Con la sabia, con la pacificadora. No fue a hablar con Nabal, él ya lo conocía. Él fue a hablar con una mujer pacificadora y le contó la situación. Imagínate que David envió mensajeros para saludar a nuestro amo, pero él le respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien, nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos, nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección. Es necesario que usted lo sepa, le dice el siervo a Abigail, y decida qué hacer, porque si usted no interviene, si usted no actúa, habrá muchos problemas, no solo para su esposo, sino para toda la familia. Y mire cómo lo conoce de bien el siervo. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. ¿Cuántos conocen esos Nabales? Algunos no pueden decir aquí, pero dirán, yo vivo con el pastor. Y acá va mi primer punto, mi primera característica de un pacificador. Un pacificador escucha atentamente. ¿Qué hizo Abigail? Escuchó a su siervo. Tal vez una mujer que su siervo le quiere hablar, le diga, no, usted no me venga a dar quejas, vaya, hable con Nabal. Usted no tiene por qué venir a mí y meterse aquí a mi espacio y hablarme de los problemas. Esto es un asunto de mi esposo, hable con él. Pero ella se dio tiempo sin interrumpir para escuchar al siervo. Ese es el primer punto. Un pacificador escucha atentamente. ¿Cómo puedo yo traer paz en medio de un conflicto? Escuche. Porque cuando usted escucha va a entender el problema, la raíz, el asunto que está generando ese pleito. Analice, discierna, considere las repercusiones que el no intervenir puede traer, no solamente sobre las personas afectadas, sino sobre sus núcleos familiares, sus núcleos sociales. Me impacta que esta mujer era más cercana a Nabal que a David. Posiblemente David lo conocerías en esta oportunidad. Con Nabal había vivido un poco de años, pero ella ¿con quién decide hablar? Con David. ¿Por qué? Porque conocía que a Nabal no se le podía hablar. Y eso es una característica de un pacificador. Busca a la persona con la que más sensatamente se puede hablar para resolver el conflicto. Ahora, yo sé lo que algunos de ustedes están pensando, pero ¿qué, pastor? ¿Qué hago cuando yo tengo un Nabal a la derecha y a una Nabala a la izquierda? O sea, es difícil, pero es precisamente el llamado de Dios para nuestras vidas, ser
pacificadores. Y quiero relacionar lo que este texto me dice con Jesús. Jesús es 100% hombre mientras estuvo aquí en la tierra y 100% Dios. Es decir, Él fue un puente que unió lo divino con lo humano. Él nos reconcilió a un hombre pecador con un Dios santo. Y por eso estuvo dispuesto a hacerse hombre para llevarnos al Señor. Ese es un ejemplo tremendo. Porque si usted quiere buscar la paz, por ejemplo en su hogar, las mamás, cuando el papá y los hijos pelean, el llamado de la mujer en ese caso es a ser pacificadora. Cuando hay un conflicto laboral, en vez de usted echar candela, ¿qué tiene que hacer? Pacificar, traer paz. Y lo primero que usted tendrá que hacer es escuchar atentamente. Número 2, un pacificador entiende que hay que pagar un precio. ¿Qué hizo esta mujer? En el versículo 18 la Biblia dice que ella, pensando en hablar con David, preparó viandas, una atención, 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas, 36 litros de trigo. O sea, ella sabía que la mejor forma de tener contento a un hombre es con la comida. Así que ella le envió un banquete. Ella mostró generosidad y muchas veces tendremos que pagar un precio. Usted tiene que restaurar una relación, posiblemente tenga que invitar a alguien a que se tome un café en su casa o a que vayan a un restaurante para poder comer. Hay un precio que pagar. Ella pagó un precio. Alguien indiferente pudo haber dicho pues que eso lo pague Nabal, pero ella misma se dio a la tarea de preparar los presentes para mitigar la ira, el enojo de David. Y en el caso de Jesús, Él no solamente preparó un gran banquete, Él se dio en la cruz por nosotros. Él entregó su vida por completo a causa de nuestro pecado. Él nunca pecó, pero se hizo pecado para reconciliarnos con Dios. Y por eso es que más adelante vamos a leer que incluso cuando Abigail está viniendo ante David, ella dice: la culpa es mía. Y uno dirá: pero esa mujer no tiene culpa de nada. Pero ella se echó la culpa con tal de buscar la paz. Eso hizo Jesús. Él no tenía por qué morir en la cruz porque Él nunca pecó, pero tomó nuestro pecado para restaurar nuestra relación con Dios. Y habrá momentos donde es preferible que yo quede como el malo con tal de que traigamos paz en nuestras relaciones. En cambio hay otros que dicen: a mí no me importa que salga bravo, que salgamos peleados, que nos divorciemos, pero que sepa cuántos puntos tienen las IES. Pleitista. Cuando Dios nos llama a ser pacificadores. Número 3, un pacificador es prudente. En el versículo 19, esta mujer, después de preparar los alimentos que le va a dar a David como un presente, le dijo a sus siervos: vayan adelante y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. ¿Por qué? Porque si lo pone al tanto, Nabal seguramente en su necedad, en su impetuosidad, impide que esta mujer vaya y calme a David. Ella conocía muy bien a Nabal. Así que, impulsada por el deseo de salvarle la vida a su esposo, de salvar la vida de su casa, su matrimonio, su hacienda, ella actuó con prudencia. Aquí el punto no es hacer algo a escondidas de su esposo, ¿no? Para que ahorita vayan y digan: allá el pastor dijo que no le cuente a mi esposo. No le cuente a Nabal. O sea, aprenda a hacer las cosas de forma tal que la sabiduría de Dios le guíe. En ocasiones, en nuestro deseo de resolver los problemas, confrontamos de una manera precipitada, sin haber escuchado, sin haber evaluado, y venimos a juzgar a la persona: oiga, que usted qué fue lo que le dijo. Eso no es ser
pacificador. Debemos dar un tiempo para que las aguas se calmen. Un término que le aprendí a Silvia un día que me llamó y yo le dije: ¿quieres que intervengamos en esa situación? Dijo: no, pastor, dejemos que se descompriman. Y me gustó ese término, descomprimirse. Da la sensación como que me calme. Es necesario no actuar en caliente, sino dejar un tiempo para que yo me descomprima. Y eso fue lo que hizo Abigail. No puso en contexto de lo que iba a hacer a su esposo, porque si no, eso hubiera provocado un problema mayor. Y mucho de la asertividad que ocurre en la resolución de conflictos tiene que ver con el momento en el que el conflicto se debe intervenir. A mí me gusta eso de Jesús. En algunas ocasiones Jesús sanó por misericordia a los enfermos y les dijo algo: no digan a nadie nada. Y él afirmó: porque mi tiempo aún no ha llegado. Tremendo esto. Hay que entender que hay un tiempo para intervenir, que hay un tiempo para hablar con el uno, que hay un tiempo para hablar con el otro. Es más, hay un tiempo. Con estas palabras yo puedo hablar con él, con estas palabras yo puedo hablar con ella. Tengo que operar en la sabiduría y en la ayuda del Espíritu Santo. Punto número 4, un pacificador intercede con sabiduría. Y ese es un punto muy importante, la intercesión. Primeramente a Dios, orar en lenguas, pedir a Dios dirección, sabiduría, quebrantar en los aires espirituales, en la atmósfera diabólica, todos esos espíritus que quieren promover la contienda, la pelea. Y espero que los jóvenes que me están escuchando sepan: cuando su papá y su mamá suben de tono la voz, comiencen: oh, rabashata, tarabashata, tatarabasana, la. Y usted va a ver cómo de repente todo cambia. ¿Por qué? Porque hay un poder tremendo en la intercesión. Versículo 20 dice que ella se fue montada en un burro para encontrarse con David. Versículo 24, ella cae a sus pies y le dice: toda la culpa es mía. Ahora, ella no tenía velas en ese entierro, pero ella entendía que si no hacía nada, podía venir un desastre sobre su casa. Sé que Nabal es un hombre perverso en el versículo 25 y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Eso es tremendo. Eso es como cuando una mamá justifica a su hijo. Ay, sí, cuando una mamá corrige a su hijo, le dicen algo del niño: es que su niño es todo repelente. Ay, no, es que está enfermito. O sea, lo empieza como a justificar. Y un pacificador no le echa leña al fuego, sino que más bien le muestra a la otra persona las razones por las cuales él está actuando así. ¿Tú no has pensado emocionalmente el momento por el que está pasando esa persona? ¿No has pensado lo que en realidad esa persona necesita? Versículo 28 le dice: le ruego que me perdones si te he ofendido de alguna manera, y el Señor recompensará con una dinastía duradera, porque Él ha peleado las batallas del Señor y no le ha hecho mal en toda su vida. Y aquí hay un principio tremendo de intercesión. Ella medió con argumentos sabios y ella le citó a David las obras que Dios había hecho en el pasado por él. Eso es intercesión sabia. Ella vino y le dijo: oye, David, yo sé que tú estás muy enojado. Yo sé que humanamente tú tienes la razón para ir con 400 hombres, incendiar la ciudad, pero considera, ¿cuántas viudas vas a dejar? ¿Cuántos huérfanos? Menos mal Dios no te ha tratado así. ¿Tú le has fallado a Dios? Sí. Bueno, y Él ha enviado fuego sobre ti. No. ¿Cómo te ha tratado? Con misericordia. Y entonces David cayó en cuenta. Y fue tremendo porque en el versículo 32 David le responde a Abigail y le dice: alabado sea el Señor, Dios de Israel, que te ha enviado a mi encuentro. Gracias doy a Dios por tu buen juicio.
Bendita seas, Abigail, porque me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza. Tremendo. Intercesión sabia es una intercesión con la palabra de Dios. Esposa, ¿no te has dado cuenta que lo que está generando ese problema con tu esposo son demonios? Que esos argumentos que están rondando en tu mente no vienen de Dios, sino del diablo. ¿Le vas a seguir el juego al enemigo? ¿No te has dado cuenta lo bueno que ha sido el Señor con ustedes como matrimonio, como ministerio, como familia? ¿A dónde los ha llevado? ¿Dónde los ha puesto? Y todo lo que Dios quiere darles. ¿Y tú lo vas a frenar con esa actitud? Ella fue una mujer realmente intercesora en sabiduría, al punto tal que David escuchó y cambió de parecer. Él declaró que no iba a ir en contra de Nabal. Ella una vez más le salvó la vida a su esposo necio. De la misma forma, Jesús intercede ante el Padre por nosotros. ¿Cuántos saben que Él está intercediendo? En conflictos debemos decir: Señor, revélame cómo estás tú intercediendo a favor de mi hermana. ¿Cómo intercedes tú a favor de mis hijos? Yo quiero unirme a esa oración de intercesión. Jesús aquí en la tierra, en Juan 17, oró por nosotros. Él oró para que seamos uno. Algunos dicen la única oración que no ha sido contestada, hecha por Jesús. Señor, que todos sean uno. ¿Y cómo vamos a mostrar unidad si nos la pasamos en una contienda permanente al interior de nuestras casas y de nuestras familias? El llamado de Dios en esta mañana es a que se levante una persona y extienda una bandera blanca de paz. Y que se quebrante el poder del pleito, de la contienda, del rencor, del resentimiento, que lo único que hace es abrir puertas espirituales a los demonios. Y mi quinto y último punto, en el versículo 36 y 37, después de que Abigail se dio cuenta que David se retractó de todo eso que en su mente estaba planeando, ella llegó a su casa. Imagínense, ella le está salvando la vida a Nabal, y Nabal ¿qué está? En plena rumba. Eso pasa, ¿no? Usted orando, intercediendo, ayunando, y llega a su casa y ese por el que usted está orando está, pero mejor dicho, la Biblia dice, él estaba borracho, de forma tal que ella no le dijo nada. ¿Qué hizo ella? No le dijo. Eso es una prueba tremenda para las mujeres. No le dijo nada. Óigame, se aguantó hasta el día siguiente. Dígale al que está al lado, aguántese. Mire, yo estoy seguro, en este contexto, pocas mujeres se quedan calladas, ¿sí o no? Hablando la verdad. Esperará descarado, yo allá arrodillada, intercediendo, y usted aquí vagabundando y rumbeando y lleno de licor. No. Ella dijo, no. Fuera que no se le puede hablar por el genio que tiene. Borracho, peor. Así que ella esperó al día siguiente. Tremendo. Y eso tiene que ver con que un pacificador espera el tiempo adecuado para actuar. Ahora, quiero decir esto con temor delante del Señor. Versículo 37. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Ella esperó, ella se aguantó. Buscó un momento donde él estuviera en una posición adecuada para escucharla. Y como consecuencia, ¿qué le dio? Un derrame, dice esta versión, no sé cómo esté allá. Algunos dicen que se le apretó el corazón. Un ataque al corazón, y quedó paralizado en su cama como una piedra, y 10 días más tarde el Señor lo hirió y murió. Y algunos me dicen, no es mi tema, ni me voy a centrar. Y algunos me dicen, oiga, pero esa Abigail al ratico se casó con David. Pues ella tenía su conciencia limpia, porque ella hizo lo que tenía que hacer. En cambio, algunos, si se les muriera su esposo,
su conciencia no está limpia. Ella no sabía que a los 10 días el otro iba a morir. Y ahí es donde empezamos a aferrarnos al ataúd y a llorar. Ay, es que yo le hubiera dicho, me faltó tiempo. El tiempo es ahora. Por eso no postergue. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y si Dios nos está llamando a tomar planes de acción en ese sentido, es hoy, es ahora. No vaya a esperar 10 días. No, la otra semana. No, eso va para largo. Cuidado. Cuidado. Así que Nabal, arrepiéntase. Diga el que está al lado, arrepintámonos. Porque claro, ese hombre le dio ira. ¿Cómo así que usted fue y se humilló y le llevó ropa y le llevó Se puso tan afectado que le dio un derrame, un infarto, y ahí quedó tieso. ¿Y cuántos saben que la ira provoca eso? La rabia provoca eso. Jesús esperó el tiempo perfecto para venir aquí en la tierra. Y acabo con este versículo, Gálatas 4:4. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Principios que debemos tener en cuenta para ser pacificadores, porque la Biblia afirma: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Nos ponemos en pie. Y yo quiero que en esta mañana permitamos que nos veamos reflejados en el espejo del Señor. Y tal vez debamos comenzar reconociendo que no hemos sido pacificadores. Algunos de nosotros tal vez tengamos que decirle: Señor, perdóname porque he sido alguien indiferente. Perdóname, Señor, porque a mí no me importa que se agarren, como que eso es problema de ellos. Pero hoy tu palabra es clara y es directa. Hoy tu Espíritu Santo me dice: busca la paz y síguela. Paz. En esta mañana el príncipe de paz está en este lugar y comienza a examinar nuestros corazones. Abra su vida, abra su corazón. Dese cuenta cuántas cosas en la vida ha perdido usted por no hacer una tregua, por no levantar una bandera de paz, por continuar una pelea generacional que sus abuelos, que sus padres han tenido. Dios te está llamando hoy a hacer la paz, porque eso evidencia el Dios a quien le sirves, el Dios que confiesas, el Dios a quien tú quieres agradar, como Abigail lo hizo. Señor, primeramente queremos ponernos a paz contigo, y yo quiero que en su corazón usted busque cualquier cosa que lo puede tener a usted en enemistad con Dios. La Biblia dice que antes de Jesús nosotros éramos considerados enemigos de Dios. Qué calificativo tan terrible, enemigo de Dios. Y por eso yo quiero que usted hoy se acerque a Jesús y lo proclame en su vida como Señor y Salvador, aunque ya lo haya hecho anteriormente. Sepa lo que le implicó a Jesús pagar ese precio tan alto en esa cruz. Sin ni siquiera usted habérselo pedido, Él fue y murió para darnos la paz de Dios, para que Dios nos perdonara y estuviéramos a paz con Él. Recuerde por unos instantes los años que usted tuvo siendo enemigo de Dios, estando de pleito con Dios. ¿Cómo le fue de mal? ¿Cómo su vida era una desgracia? Porque la vida de cualquiera de nosotros sin Dios es un fracaso.
Pero Jesús en la cruz nos ha dado la paz de Dios. Y por eso hoy tenemos el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Yo quiero que usted reciba la paz del Señor. La Biblia dice que Él es lento en ira y grande en misericordia. Y si usted tiene que arrepentirse de algo, hágalo en este momento y vuelva ahora en amistad con Dios. Señor, perdóname por los rasgos de Nabal que hay en mi vida. He sido una persona pleitista, complicada, necia, testaruda, atolondrado, impulsado por mis emociones, queriendo tener la razón, queriendo imponerme, queriendo que las cosas se hagan como yo quiera, cuando yo quiera. Perdóname, Señor. Y te doy gracias porque tu trato hacia mí ha sido misericordioso. No sé cuánto tiempo a Nabal le perdonaste sus actitudes hasta que llegó el punto donde el juicio tuyo lo alcanzó. Así que yo quiero pedir perdón. Y yo quiero hoy, como Abigail, interceder para que el ataque del enemigo no avance más allá, para que el enemigo no logre su cometido de arrasar con el llamado, con la vida ministerial, con la vida familiar, con la vida económica de mi casa, de mi empresa, de mi familia. Padre, hoy me coloco yo como un intercesor y pago un precio. El precio de buscarte en oración, en ayuno, Señor. El precio de ir y pedir perdón. El precio de ir y reconvenir. El precio de ir y hablar al corazón. Dame las palabras, la prudencia, la sabiduría, los argumentos adecuados. Espíritu Santo, ayúdame a ser un pacificador en mi casa. Ayúdame a no alentar el conflicto, a no propagar la llama. Ayúdame a entender el momento adecuado para actuar en el nombre de Jesús, porque a paz hemos sido llamados. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestra mente y nuestro corazón en esta mañana, en el nombre de Jesús.